ahora Camilo Tiscornia, economista. ¿Cómo vas? Hay 2, 3 semanas que son complicadas. ¿Qué puede ocurrir? Escenario un poco más favorable y el otro que pone el adjetivo que quieras. Mira, el favorable sería lo que algunos indicadores financieros dieron hoy, ¿no? Grandes subas de bonos y acciones de la Argentina. Yo creo que con la expectativa de que con Milei se abre la posibilidad de una transformación más profunda de la economía que le permitiría tal vez a la economía crecer más, generar más empleo, más riqueza. Y yo creo que esa es la apuesta que hay, creo que sería lo bueno, digamos. Y está la otra cara más negativa, llamémosle, que es que en un cortísimo plazo hay que atender una cantidad de problemas macroeconómicos que ya vienen de este gobierno y que Massa agravó notablemente en los últimos meses, ¿no? Empezando por el dólar y el atraso que tiene, que de ahí va la inflación y toda la cantidad de problemas que se derivan de eso. ¿Qué pasa con eso? Porque todo el mundo está hablando de que en un momento se tiene que ese dólar, la brecha corregir y que está atrasado el oficial y bueno, eso se llama devaluación. Es inevitable. Es inevitable. No puede haber un dólar de 350 y otro que valga 1000. El de 350... Lo que pasa es que nadie quiere vender y todo el mundo quiere comprar. Entonces, ese dólar no existe más, solamente puede funcionar porque el gobierno tiene toda una cantidad de controles que son los que hacen que la economía esté completamente trabada. Entonces, Milei lo dijo, yo creo que tiene razón en el diagnóstico que tiene, esto no puede seguir así, la economía nunca va a crecer ni se va a poder mover si no se elimina esto. Bien, entonces hay dos opciones, o corrige este gobierno el tipo de cambio o lo corrige el que sigue. ¿Qué quiere decir corregir? Porque si vos tocas el dólar, por supuesto, es que hay que hacerlo, supongo, pero tenés más inflación, tenés más pobreza, es con una sola variable que tocas, el fenómeno, digamos, la situación social empeora claramente. Entonces, ¿qué incentivos tiene este gobierno para corregir estos días que quedan? Yo creo que tienen que corregir. A ver, el gobierno actual no tiene ningún incentivo para corregir. Yo creo que acá el gran problema de la transición que queda hasta el 10 de diciembre es que el gobierno actual quiere dejarle la corrección al próximo gobierno y el próximo gobierno dice, a ver, esto que está pasando es responsabilidad de este gobierno que arrancó hace 4 años y en particular con lo que ha hecho Massa en los últimos 2 meses lo agravó tremendamente. Háganse cargo ustedes de corregir. Entonces, yo creo que este es el problema que hay ahora. Entonces la transición no va a ser para nada fácil. Acá en algún momento va a haber que sincerar e ir a un único tipo de cambio que no va a ser 3.50 y que va a ser bastante más alto, va a haber bastante más inflación. Milei de alguna forma en su discurso lo dijo anoche, dijo que va a haber que pasar un momento bastante complicado, pero que hay esperanza, que la gente... ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto...? Yo sé que no tiene mucha razón de ser que yo te diga, pero es 1000, es 800. ¿Cuánto es un dólar si existiera de equilibrio? De vuelta, eso... La otra parte del asunto tiene que ver con la parte fiscal, que es la más importante. Cuánta devaluación necesites y cuánta inflación provoque eso va a tener que ver con el tipo de ajuste fiscal que pueda hacer Milei. Y la gran duda que hay con Milei, yo creo que Milei, me parece a mí que tiene un diagnóstico bastante adecuado de lo que hay que hacer. Creo que aparte se ha moderado respecto a algunas cosas que decía en el pasado, yo creo que esto es razonable. El problema es cómo lo va a implementar. No queda claro políticamente cómo va a ser el ajuste fiscal, que es la clave para tratar en todo caso de minimizar esto que vos me pedís. ¿Hasta dónde tiene que llegar el dólar? Se frena la emisión. Bueno, está bien. Hay un montón... ¿Cómo financiás el déficit fiscal? Por eso te digo. ¿Qué haces? El tema es el déficit fiscal. Claro. ¿Cómo vas a achicar el déficit fiscal? El déficit fiscal no es algo que se baje de un día para otro. ¿Cuánto tiempo tarda en bajarse el déficit fiscal? Ese es el gran problema y yo creo que por eso Milei también, respecto de la campaña, que creo que era mucho más drástico y taxativo, da la sensación de que ahora parece tener algún tipo de enfoque por etapas, digamos. Ha dicho también, nosotros queremos liberar el cepo lo más rápido posible, pero no podemos liberar el cepo si antes no atendemos el problema de las LELIC. Eso dijo. Que tiene toda la razón del mundo. Camilo, y en este sentido, ¿le sirve de algo a Milei reunirse con los equipos técnicos del gobierno actual? Sea con Massa, sea con Alberto. ¿Realmente hay algo que se puede ir hablando que él pueda pedir o solicitar como una garantía antes del 10 de diciembre? En una situación ideal, lo ideal sería que el gobierno saliente le explicara a los que van a entrar, che, mirá, estamos haciendo esto, están estos planes, hay que pagar estas cosas, hay que hacer estas cosas. Ahora, esa es una situación ideal que yo creo que no es. El gobierno actual yo creo que no quiere que venga el gobierno siguiente a inspeccionar lo que han estado haciendo porque lo que ha pasado en el último tiempo desde el punto de vista económico es un desastre total. Entonces, no creo que quieran exponer demasiado eso, entonces van a tratar de patear. Entonces, en ese contexto no sé si tiene mucho sentido. Disculpame la ingenuidad. Una transición. Esto es ingenuidad 100, ¿eh?
¿Cómo es? Un día entonces sube un gobierno, entra a los ministerios y empieza a revisar qué números hay, Y sí. abre... Así fue la transición de Macri. La transición de Macri tampoco fue fácil. No hubo una transición en general en la cual hubieran traspasado las cosas. Es como... Hagamos digamos, como el traveling. Estamos entrando al Banco Central. Entran, suponete... ¿cómo se llama? Ocampo. Ocampo y Campo. Emilio Campo. ¿Qué hace y qué mira? ¿Quién le reporta qué hay? ¿Cuántos y dólares la quedan? línea, porque digamos, vos tenés toda una estructura en los organismos públicos, hay una burocracia en el sentido estricto, que es la que está en el día a día de esto, y habrá gerentes, subgerentes que tendrán que informarle, bueno, mire, esta es la situación. Él preguntará, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Cuántos son las reservas? ¿Qué compromisos hay? ¿Qué pasa con el swap de China? ¿Cómo es esto? ¿Qué vamos a hacer con el acuerdo con el Fondo Monetario? O sea, hay una cantidad de O cosas sea, que la hay que... línea le informa la realidad. Claro. En situación ideal, recordemos que Claro. todas estas instituciones estuvieron haciendo campaña por Massa hasta el viernes, hasta el sábado, digamos. Y claramente diciendo, ATE está con Massa, UPCN está con Massa. Sí. Digo, toda la gente con la que se van a encontrar es gente que va a tener poco incentivo para dar toda esa Está información. bien, pero el tema son los técnicos. Te pongo otro ejemplo. La ANSES, la caja más grande que tiene el Estado. Va a llegar Carolina Pípor y se va a sentar con Fernanda Raberta de la Cámpora. ¿A vos te parece que ahí va a haber colaboración? De ninguna manera, porque los que se van a estar pendientes de las posibles causas judiciales que se le puedan armar. Entonces ahí no existe eso. Van a entrar, se van a saludar y se van a ir. Y de ahí para abajo todos son gente que puso Raberta. Sí, por eso. Bueno, digo, ojo, hagamos justicia en esto. Hay mucha gente de la línea Por de los eso, organismos que es totalmente. muy seria. Sí, que es y línea hablas y técnica. rascás Pero un claramente. poquito, te hablan y han hecho lo posible para resistir. Sí, pero el problema que tuvieron en 2015 cuando asumió Macri ese fue uno de los grandes problemas que tuvieron, ¿eh? Se encontraron con cosas se encontraron con gente que estaba obstaculizando el trabajo. Pero hay claramente. líneas de Sí, pero- 12 años de un gobierno. Digo, no es que en 4 años no puedas hacer ningún tipo de desastre, claramente se pueden hacer. Me parece que el tiempo acotado también a veces ayuda dentro de algunos organismos del Estado a que el desmanejo no sea... No, pero hay gente que tan labura seriamente, no todo el mundo desmesurado. está hiperpolitizado y militando. Digamos, si no parece que es una generalidad que no es justa, ¿eh? Es que, Totalmente. no, totalmente. Y sería lo deseable. O sea, sería deseable que hubiera una burocracia estable que pudiera gestionar bien el Estado con independencia del cambio de signo político. Lo que pasa es que acá es como si el Estado fuera una especie de botín de guerra del Claro, que llega y lo claro. empieza a utilizar para su beneficio, para eternizarse en el poder. No ese es el rol. Pero bueno, son distorsiones que tenemos en la Argentina. No te olvides que la mayoría en muchos de esos lugares le decían a los que no estaban a favor de Massa, renuncia hoy. Hemos mostrado el cartel nosotros, ¿eh? Sí. Digo, no es tan fácil no ser oficialista en esa... No fue tan fácil en estos 4 años no ser oficialista. Está bien, pero hay lugares que por ejemplo, Banco Nación, Batakis. Sí. ¿Por qué sale? Porque la gente que Claro. trabaja en esta mentiranía técnica dice, paremos un Se poco y cuenta pudrió esta gente de historia. adentro, Sí, ponió claro que lo que sí. estaba pasando. Claro. La gente también está incómoda adentro. En fin, adelantemos un poco la película. Entonces, esta es la corrección del tipo de cambio. Siempre se dice esto, devaluación sola no sirve, tiene que Por ser supuesto. dentro de un plan. El ejemplo lo viste después de las elecciones primarias. Sí. Devaluaron un 21% Y y nada. en 2 semanas se lo comió la inflación. Y vos hoy, si ves el tipo de cambio, el de 3.50 ajustado por inflación, hoy estás peor de lo que estabas antes de las primarias y estás hasta peor que en diciembre del 2001, para que te des una idea del nivel de atraso cambiario que hay. Bueno, Peor que ¿qué en diciembre puede del 2001. hacer? Entonces, ¿qué es ese paquete que incluye la devaluación? Bueno, fíjate vos que a lo que están anunciando es que aparentemente el gobierno en las semanas que viene quiere hacer como una especie de combinación de dólar como la que hay ahora, que hasta ahora se está liquidando 70% por el dólar oficial, 30% por el contado con liquidación, querrían llevarlo a 50-50, Massa. que sería una masa para hacer una especie de tratar de enfrentar es una especie de devaluación. Lo van a tratar de hacer, lo que pasa es que yo creo que el gran desafío es cuando hay una expectativa de que pueda haber un salto fuerte del tipo de cambio, porque si Milei quiere unificar el tipo de cambio, no va a estar cerca de 3.50, Camilo, va a estar hoy- más arriba. Ya Sí. hoy mañana te va a empezar a complicar que nadie va a querer desprenderse de dólares a 350, ni 400, ¿Y qué ni pasa 500. mañana? Y voy a Jessica, Bueno, pero me dejas servido. Entonces, ¿qué pasa mañana? Y mañana va a ser un día bastante complicado. Va a ser un día bastante complicado. Vos pensá otra cosa. En los contratos de dólar futuro, que son, digamos, contratos que hacen los privados en general, para ver a cuánto pueden transar el dólar en fechas futuras, para que te des una idea, se estaban transando la semana pasada a 370 fin ahora de noviembre y 650 fin de diciembre. Cuando vos te vas antes de las de octubre, que se pensaba que por ahí Milei salía mejor, estaban arriba de 1.000.
Entonces, evidentemente va a haber habido un blue, cambio. digamos, Y el ojalá blue no ahora ya ocurra. está en 900 y pico. El dólar cripto estuvo un poco arriba de 1000. Pero acá el tema es el oficial. El tema va a ser que el que tenés que corregir más es el oficial. Porque imagínate que el oficial estuviera en 1000. Es un dólar más que cómodo. Ahora, el problema es que el de 3.50 va a tener que subir y cuando suba, si vos no haces algo fiscal, te va a pasar lo que pasó en agosto, que se te va a ir a la ¿Pero puede inflación. subir el blue mañana? Puede subir tranquilamente. Probablemente. Puede suba pasar un lo poco. mismo que cuando fue el triunfo en las PASO de Milei, que el gobierno actual le eche la culpa a Milei. ¿Sería creíble? Pero seguramente que le va a si sube querer el echar dólar la digan culpa, es porque pero ganó Milei? digamos, digamos, es un discurso que no tiene sentido, porque digamos, Milei va a tener que hacer una corrección, si la tiene que hacer, porque el actual gobierno ha pisado todos los precios. Entonces, Jessy. en realidad, Sí, hoy Carlos Rodríguez, que es asesor de Javier Milei, dijo que hay que dejar flotar libremente el dólar. Mi pregunta es, ¿te parece que eso es viable? Porque si sube, automáticamente se traslada a precios. Además, se está diciendo que ahora va a haber un traslado a precios en esta semana de 30, 30 y pico y por ciento. probablemente. ¿Compartís esa mirada o no? No, yo no. A ver, ¿Por qué? desde el punto de vista conceptual, en algún momento vas a tener que liberar un poco la cosa para que el dólar encuentre un nivel, llamale de equilibrio, como decimos los economistas. Lo que pasa es que yo creo que ese nivel va a depender mucho de otras cosas que haga el gobierno, en particular en la parte fiscal. Entonces, como yo creo que lo fiscal no lo sabemos todavía, pero no es tan rápido, no es que de un día al otro decís mañana no hay déficit fiscal y se acabó. A mí me parece que hay mecanismos de transición que habría que tener. Hay propuestas, por ejemplo, de mantener el tipo de cambio desdoblado, que es una alternativa. No sé si Milei la considerará o no, no tengo claro esto, pero yo creo que hay cosas que, como lo fiscal no puede ser tan rápido, hay que tener algún esquema de transición. Milei, cuando te habla de que las LELIC hay que ver cómo las van a trabajar, te da una idea de que no va a poder hacer todo tan rápido. Flotar sería la solución de Rodríguez, es decir, bueno, mañana, como fue Macri prácticamente, se acabó el cepo, Claro. entonces el dólar, ¿te acordás? Subió el oficial de 9.50, se fue a 14 y pico, y el blue y el contado con liquidación bajaron de 15, 16 a 14 y pico. Así, rápidamente. Yo creo que eso hoy en día, con el tamaño de las LELIC y con el atraso cambiario que hay, lo veo un poco rápido, para mi gusto. Pero bueno, en algún momento alguna solución así va a tener que haber. Camilo, muchas gracias. No, por favor.